Cuando uno es sacerdote, aprende a convivir con el sufrimiento ajeno. Lo ves todos los días, en la mirada de los enfermos que te piden oración, en las lágrimas de una madre que ha perdido a su hijo, en los ojos de un joven que ha perdido la fe. Yo, padre Elías, creí haberlo visto todo, pero lo que viví en San Ramiro no lo aprendí en el seminario, ni lo leí en las escrituras. Fue algo que me persigue hasta el día de hoy, algo que, si me atrevo a contar, no es para convencer a nadie, sino para advertir. Todo comenzó en el otoño de 1998. El obispo me había asignado a San Ramiro, un pequeño pueblo en la sierra de Durango que apenas aparecía en los mapas. Era un traslado inesperado, sin razón aparente. La parroquia del lugar llevaba años sin un sacerdote fijo. Algunos decían que los anteriores habían renunciado por la lejanía, otros por cuestiones de salud. Pero apenas llegué, supe que algo no estaba bien. El pueblo era hermoso en apariencia, casas de adobe, calles empedradas y una iglesia colonial que, aunque descuidada, tenía una presencia imponente. Lo extraño fue que nadie vino a recibirme. El camión me dejó en la entrada del pueblo, y caminé hasta la iglesia arrastrando mi maleta por el polvo seco. Sentí que todas las ventanas se cerraban a mi paso, como si mi presencia incomodara. No fue hasta que crucé el umbral de la iglesia que sentí el peso de la historia del lugar. Adentro me recibió don Mateo, el sacristán, un hombre viejo, encorvado y de mirada triste. Me saludó con un apretón de manos frío y sin emoción. «La casa parroquial está lista, padre», dijo sin rodeos. Me mostró mis aposentos, austeros, con muebles viejos y una cruz torcida sobre la cama. Nada fuera de lo común, aún. Esa primera noche no dormí bien. El silencio del pueblo era demasiado denso, como si algo respirara en la oscuridad. En la madrugada escuché campanas. Pensé que eran las de la iglesia, pero al asomarme por la ventana, vi que el campanario estaba quieto. Al día siguiente, pregunté a don Mateo, y él solo respondió: «Aquí a veces suenan las campanas, aunque nadie las toque». En mis primeros días intenté acercarme a la comunidad. Daba misa en una iglesia casi vacía. Los pocos fieles que asistían salían sin decir palabra, sin mirarme a los ojos. Los niños evitaban jugar cerca de la iglesia, y las señoras mayores hacían la señal de la cruz cada vez que pasaban frente a ella. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas. Un domingo después de misa, una anciana se acercó y me dejó una nota doblada en la bandeja de las ofrendas. No me dijo ni una palabra. La nota decía: «Padre, no toque el pozo detrás de la iglesia. Que Dios lo proteja». No sabía a qué se refería. Detrás de la iglesia solo había un jardín descuidado y una estructura de piedra tapada con una reja oxidada. Un pozo antiguo. La advertencia me llenó de una curiosidad peligrosa. Al anochecer, salí con una lámpara y me acerqué al pozo. La reja tenía un candado, pero estaba roto. Me agaché y miré hacia adentro. No se veía el fondo, solo oscuridad, pero sentí algo. No viento, no frío, algo más denso, como una presencia que subía desde las profundidades y me miraba de vuelta. Retrocedí, juraría que escuché un susurro. «Elías». Me persigné, regresé a mi cuarto y recé como nunca antes. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a escuchar pasos por los pasillos, aunque vivía solo. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro, crucifijos volteados, puertas que se cerraban solas. Fui a visitar al alcalde del pueblo, un hombre robusto, de rostro duro. Le pregunté directamente: «¿Qué ocurre en San Ramiro?». Me miró fijamente y dijo: «Padre, usted está aquí para traer paz, no para hacer preguntas. Haga su trabajo y no se meta en lo que no entiende». Esa noche soñé con el pozo. En el sueño, yo descendía por sus paredes y desde el fondo, un niño me miraba con los ojos negros como la brea. Me decía: «Ayúdame», y luego gritaba. Me desperté con un sabor a tierra en la boca y las uñas llenas de polvo, como si realmente hubiera estado allí. El domingo siguiente, durante la misa, una mujer comenzó a convulsionarse. Cayó al suelo, gritando en una lengua que no reconocí. Cuando intenté acercarme, me escupió en el rostro y me dijo: «Tú no eres bienvenido aquí, ladrón de almas». Don Mateo y otros hombres la sacaron a la fuerza. Yo quedé paralizado. Al terminar la misa, nadie dijo nada. Salieron en completo silencio, dejándome solo frente al altar. Decidí buscar los registros de los antiguos sacerdotes. En un cuarto olvidado, detrás de la sacristía, encontré un baúl lleno de documentos viejos, cartas, diarios y notas. Todos hablaban de lo mismo:
voces, apariciones, desapariciones. Y todos terminaban igual: me voy, no puedo más, este pueblo está maldito. El último diario era del padre Ignacio, fechado en 1987. Su última anotación me heló la sangre: he sellado el pozo, pero no creo que eso detenga lo que vive allí. Pido perdón por lo que desaté, que Dios tenga misericordia de mi alma. Desde ese día supe que no podía irme, que si ese mal estaba encerrado allí, yo tenía que entenderlo, o detenerlo. Lo que no sabía era que, al quedarme, lo estaba liberando. Después de encontrar el diario del padre Ignacio, pasé horas encerrado en la sacristía leyendo y releyendo cada línea. Las páginas estaban amarillentas, llenas de polvo y miedo. El padre Ignacio hablaba de un niño que apareció en el pueblo sin padres, sin historia, sin nombre. Solo decía que llegó desde el pozo, y que desde entonces el pueblo cambió. El niño, según él, vivía en la iglesia, siempre callado, siempre mirando. Nadie sabía de dónde había venido. Decía que lo encontraron una mañana sentado frente al altar, completamente cubierto de tierra. Al principio creyeron que era un huérfano abandonado, lo llamaron Benjamín, pero en sus escritos, el padre Ignacio afirmaba que ese niño no era humano. Sus ojos no reflejan la luz, escribió. Su sombra no sigue su cuerpo. Esa noche, me atreví a bajar al sótano de la iglesia. Nunca había estado allí. Nunca había estado allí. Las escaleras eran estrechas, húmedas, cubiertas de moho. Llevaba una linterna y el rosario entre los dedos. Abajo encontré una habitación de piedra, con un altar viejo y una imagen desgastada de San Miguel Arcángel. Pero lo más perturbador era la jaula en el rincón, oxidada, de hierro pesado, y con manchas oscuras en el piso. ¿Habían encerrado a alguien ahí? Encontré también un libro de oraciones que no reconocí. No estaba en latín ni en español. Eran símbolos extraños, marcas talladas en las páginas como si hubieran sido rasgadas con uñas. Lo toqué apenas, y sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era como si el aire se volviera más espeso allí abajo. Cuando subí de nuevo, encontré a don Mateo parado junto a la puerta de la sacristía. No lo había escuchado bajar. Padre Elías, dijo con voz baja, no debe entrar allí. ¿Qué fue lo que ocurrió con el niño? Pregunté directamente. Don Mateo bajó la mirada y murmuró: no era un niño, era una prueba o un castigo, pero nadie lo supo hasta que ya era tarde. Esa noche comenzó a llover. Era raro que lloviera en octubre, y menos con esa intensidad. Las gotas golpeaban los vitrales con fuerza, y por momentos creí ver figuras moviéndose en el exterior. Me encerré en la habitación, pero no pude dormir. Justo después de la medianoche, escuché 3 golpes secos en la puerta de la parroquia. Fui a abrir, pero no había nadie. Pero al darme vuelta lo vi, parado junto al altar. Era un niño, el mismo del sueño, cubierto de barro, con los ojos completamente negros, sin pupilas, sin blanco. Solo oscuridad. No me habló, solo me señaló, y luego desapareció. A la mañana siguiente, el pueblo parecía ajeno a lo que había ocurrido. Nadie mencionó la lluvia, ni el niño, ni la figura frente a la iglesia. Fui a buscar a la anciana que me había dejado la nota. Se llamaba Jacinta, vivía al borde del pueblo, en una cabaña sencilla. Me recibió con miedo, pero al saber quién era, me dejó pasar. «Usted ha visto al niño, ¿verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí. Ella me ofreció un té que temblaba en su mano arrugada. «Él no es de aquí. Fue invocado, hace muchos años, por un grupo que creía que podía comunicarse con el más allá. Creían que el pozo era una puerta. No sabían lo que hacían». «¿Y lo lograron?», le pregunté. «Sí», dijo con tristeza. «¿Pero no abrieron una puerta? Despertaron algo que nunca debió salir. Y ahora vive en el corazón del pueblo, escondido tras los rezos, tras las paredes de esta iglesia». Me habló de un ritual, uno que debía hacerse para cerrar el pozo definitivamente, pero requería algo más que fe, requería un sacrificio, algo que la iglesia no permitiría, pero que los antiguos sí conocían. «Tiene que encontrar el cuerpo del niño», me dijo, «no el que aparece, sino el que fue sacrificado para abrir el pozo». No supe qué pensar. Estaba en medio de una historia que rebasaba todo lo que había creído entender sobre el mal, sobre el infierno, sobre el alma. Esa noche volví al altar del sótano, y debajo de las piedras encontré una caja. Adentro, huesos pequeños, envoltorios de tela y un crucifijo con sangre seca.
El aire se volvió helado. Escuché un grito lejano, como si viniera desde el interior del pozo. Y una vez más, la voz del niño. «Ayúdame, o te quedarás aquí conmigo». Desenterrar esa caja fue como romper un juramento antiguo. Desde esa noche, el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado. La iglesia crujía aunque no hubiera viento, y una sensación de vigilancia constante me envolvía. Las paredes parecían susurrar entre sí, pero nunca entendía las palabras. Y lo peor, empecé a soñar con él todas las noches. En cada sueño, el niño estaba más cerca. A veces lloraba, otras solo me observaba, pero una noche habló claramente. «No fue mi culpa. Me usaron, yo solo quería irme a casa». Y entonces veía a una mujer de cabello largo, oscuro, y ojos blancos parada detrás de él. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia. En su cuello colgaba el mismo crucifijo que encontré en la caja. Despertaba empapado en sudor. Al tercer día, sin dormir bien, decidí hablar de nuevo con Jacinta. «Lo que usted vio», me dijo mientras me servía una infusión amarga, «es el alma atrapada del niño sacrificado. No es un demonio, es una víctima, pero está rodeado por entidades más antiguas, espíritus que se alimentan de su dolor y de todos los que se le acercan». Le pregunté sobre el ritual. Ella me mostró un libro envuelto en telas rojas, escondido bajo el suelo de su casa. Estaba escrito en náhuatl mezclado con latín e ilustraciones espantosas. Un ritual de cierre, decía. Solo era posible nombrando las entidades y ofreciendo lo que les pertenece: la sangre original, el objeto que abrió la puerta y el alma que las invocó. Volví a la iglesia decidido a buscar más. Entré al archivo más antiguo, y detrás de una estantería desvencijada, encontré un compartimento oculto. Dentro, había un acta de nacimiento quemada a la mitad, y un nombre escrito con tinta roja en el reverso: Yohuali Tecutli. El nombre hizo temblar la vela que sostenía. Al pronunciarlo, las paredes vibraron. Una figura se formó en la sombra proyectada por el candelabro. No era el niño, era otra cosa. Alta, delgada, con brazos largos y rostro vacío. Me señaló el altar y luego se desvaneció. Corrí hacia allí. En la base del retablo, noté que una de las tablas estaba floja. La removí y encontré una muñeca hecha con huesos y cabello. Era el tercer objeto. Con los tres elementos reunidos, la sangre en el crucifijo, el nombre verdadero y la muñeca, solo faltaba un paso: el alma del invocador. Tenía que descubrir quién lo había traído. La última persona que participó en el ritual original. Volví con Jacinta. Ella bajó la mirada y dijo: «Fue Mateo». Sentí que el mundo se detenía. Él era joven entonces, fue parte del grupo que abrió el pozo. No lo hizo por maldad, lo hizo por desesperación. Quería traer de vuelta a su hijo muerto. Pero el ritual salió mal, y en lugar de su hijo vino otra cosa. El alma del invocador debía ofrecerse para cerrar el vínculo. Esa noche enfrenté a don Mateo en la sacristía. Me confesó llorando. Lo vi salir del pozo. Era igual a mi hijo, pero no era él, y lo dejamos vivir en la iglesia. Pensamos que podríamos cuidarlo, que se iría, pero empezó a influir en la gente, a tomar cosas, almas. Le mostré el libro, la muñeca y el crucifijo. Le hablé del nombre. Sabía que debía hacerlo. Don Mateo se arrodilló ante el altar, colocó cada objeto en su sitio y susurró una oración antigua, con el nombre en náhuatl al final. El suelo tembló. El viento se coló por las grietas. El altar se encendió con una luz roja tenue, y el rostro de Mateo se transformó en el del niño por un instante. Antes de que todo se apagara, Mateo cayó sin vida. Pero el pozo seguía abierto. La muerte de Mateo dejó un vacío en el pueblo. Nadie acudió a reclamar su cuerpo. Lo enterré yo mismo al pie de la iglesia bajo un cielo gris que parecía no querer llorar. Las campanas repicaron solas durante el entierro. Nadie más asistió. Esa noche la iglesia amaneció cubierta de cruces invertidas, talladas con cuchillo en las paredes. Las bancas estaban desordenadas y las figuras de los santos habían sido movidas, enfrentadas unas a otras, como si discutieran en silencio. Sobre el altar, un mensaje escrito en sangre: «Faltas tú». Mi fe temblaba, pero no se rompía. Era yo quien debía terminar lo que se había iniciado décadas atrás. Me encerré por días a estudiar el libro que Jacinta me había prestado. Descubrí que el ritual no solo requería el sacrificio del invocador. También era necesario enfrentar directamente a la entidad para cerrarle el paso definitivamente. Yohuali Tecutli, Señor de la Noche.
un ser que, según los códices olvidados, se alimenta de las almas atrapadas entre la vida y la muerte. No era un demonio en el sentido cristiano, sino una fuerza ancestral que existía mucho antes del pecado original. Lo que salió del pozo era apenas un fragmento de su esencia. El cuerpo del niño, la sangre del sacrificio, había sido solo un recipiente. Fui al pozo con agua bendita, un incensario encendido y una grabadora. Grabé oraciones, cánticos en latín, y las palabras que Mateo susurró antes de morir. Bajé la grabadora al fondo del pozo, atada a una cuerda, y la dejé ahí durante la noche. Al escucharla a la mañana siguiente, no solo estaban mis rezos, había otra voz, grave, lejana, como si hablara desde una caverna interminable. Tu voz no me alcanza, tu Dios no me alcanza, ya eres mío. El miedo me caló hasta los huesos. Esa misma noche, la iglesia se llenó de fieles. No sabían por qué habían ido. Nadie se lo había pedido. Solo sentían que debían estar ahí. Las velas se encendieron solas. El aire era denso, como si todos respiráramos dentro de una tumba. Y entonces apareció él, el niño frente al altar, vestido de blanco, con la cabeza gacha. Caminó lentamente entre las bancas. Nadie se movía, nadie hablaba. Cuando llegó al centro, levantó la mirada, y su rostro había desaparecido. Solo había una máscara de carne sin ojos, sin boca, sin alma. «¡No lo miren!», grité. «¡Recen!». Los fieles comenzaron a orar. Algunos con fervor, otros con miedo. El suelo tembló, los vitrales estallaron. Y del techo descendió una figura enorme, compuesta de sombra y lamentos. No tenía forma definida, solo brazos y ojos, docenas de ojos, cada uno reflejaba un rostro del pueblo, vivos y muertos. El niño gritó. Fue un sonido que no venía de su boca, sino de todo el templo. Los santos cayeron de sus pedestales. Las velas se apagaron. Y entonces escuché su voz en mi mente: «Dame tu fe y te dejaré en paz». Me arrodillé, no por rendición, sino para orar con más fuerza. Entoné el exorcismo del ritual, pronuncié su nombre 3 veces, y clavé la cruz de Mateo en el suelo frente al altar. La figura chilló. El niño cayó al suelo como una marioneta rota. El techo comenzó a derrumbarse. Grité a todos que corrieran, solo algunos lo hicieron, otros quedaron atrapados por la sombra, absorbidos, silenciados. La iglesia ardió sin fuego, las paredes negras como la noche, el altar se hundió en el suelo, y luego todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba en el hospital de la ciudad. Habían pasado 3 días. Me encontraron a kilómetros del pueblo en la carretera, descalzo y cubierto de cenizas. «¿Dónde está San Ramiro?», pregunté. El médico me miró confundido. «¿San Ramiro? Padre, ese pueblo fue abandonado desde 1989. No existe más. No recuerdo cómo salí de San Ramiro. Algunos dicen que caminé durante días. Otros aseguran que fui visto rezando en lenguas extrañas a mitad de la carretera. Lo único que sé con certeza es que desde aquella noche ya no soy el mismo». Intenté volver al lugar, al menos para entender qué ocurrió realmente. Tomé una camioneta, mapas antiguos, incluso hablé con un par de historiadores locales, pero San Ramiro ya no estaba. Ni siquiera quedaban ruinas. Donde una vez hubo una iglesia, solo había matorrales, piedras dispersas y un silencio que dolía en los oídos. Los registros oficiales indicaban que el pueblo fue abandonado tras un brote de fiebre negra en los años 80. Pero yo lo viví, yo estuve ahí, y sé que lo que ocurrió fue mucho peor que una enfermedad. Durante semanas tuve sueños en los que el niño me miraba desde detrás de un espejo. Me decía que no todo había terminado, que había grietas en otras partes del mundo, otros pozos, otros pueblos, que el ritual había cerrado una puerta, pero no todas. Fui a ver al obispo. Le conté todo. Creí que se reiría o que me enviaría a un monasterio en retiro. Pero no, guardó silencio y luego me entregó un sobre con documentos. «No eres el primero, Elías, ni serás el último». Dentro del sobre había cartas de otros sacerdotes, algunos de siglos pasados. Todos hablaban de pueblos similares, de apariciones, de rituales. Y todos terminaban con una misma frase: «El enemigo no está allá afuera, está donde el silencio es más profundo». Hoy vivo en un pequeño pueblo del sur. Doy misa los domingos, visito a los enfermos, escucho confesiones. Nadie sospecha lo que he visto, pero cada tanto, cuando camino cerca del altar, siento una corriente fría subir por mis piernas, y sé que está allí, observando,
esperando, porque San Ramiro no desapareció, solo cambió de lugar. Y si alguna vez llegas a un pueblo donde todos evitan hablar de la iglesia, no entres solo, no te acerques al pozo. No te acerques al pozo, y sobre todo, no pronuncies el nombre de aquello que duerme abajo, porque no todos los lugares olvidados están vacíos, algunos solo están esperando. Si lograste llegar hasta el final, quizá debas preguntarte si fue simple curiosidad o si algo dentro de ti también escuchó el llamado. Y si alguna noche, al mirar por la ventana, ves a un niño cubierto de tierra, no abras la puerta. A veces, lo más seguro es simplemente quedarse donde estás. Y si sientes que estas historias no se van de tu mente, tranquilo, puede que vuelvas, o puede que ya nunca te hayas ido. Nos escuchamos muy pronto.